Iglesia, este mes de marzo y también abril, estamos sacando el tiempo para dar o contestar algunas preguntas que tuvieron el privilegio para poner allá en el buzón de nosotros, y creo que ya hemos sacado 2 semanas para predicar. En abril solamente tenemos una semana y aunque era solamente hasta abril, pues creo que voy a tomar una semana en mayo antes que empezamos nuestro estudio de Efesios, que empieza en mayo, para nosotros contestar estas preguntas. Esta mañana quiero contestar 3 preguntas simples, pero hay confusión sobre estas preguntas. Son preguntas que te hace pensar, que quizás nunca ha pensado sobre ella, pero una persona en la iglesia la pensó y pues quería sacar el tiempo para contestar estas preguntas. Número 1, la primera pregunta es: ¿quién fue la esposa de Caín y Abel? Y dice, ¿por qué una pregunta así? Pues interesante, cuando empezó este mundo, Dios creó a Eva y ¿quién? Adán y Eva. Y pues ellos tuvieron primeramente 2 hijos, Caín y Abel. Sabemos que Caín mató a Abel antes que se pudieran casar. Tenemos ahora a Adán, Eva y Caín. ¿Quién es la esposa de Caín? ¿De dónde salió ella? Pues vamos a estar mirando unos versículos en la Biblia para contestar estas preguntas. Vamos primeramente a Génesis capítulo 4 a ver unos detalles y tratar de contestar lo mejor que podemos esta pregunta de dónde vino las esposas de Caín. Sabemos fácilmente que Abel no se casó. Abel no tenía esposa porque Caín ya mató a él, no había oportunidad de él casarse. Solamente estamos preocupados sobre Caín. ¿Quién fue su esposa? ¿Cómo se llamaba? ¿Y cómo se empezó a tener niños en esta tierra? Primeramente, antes que llegamos a Génesis capítulo 4, vamos a contestar algunas preguntas fáciles. Pues sabemos que Caín y Abel son personajes bíblicos que encontramos en Génesis, ¿verdad? Fueron los primeros hijos de Adán y Eva. Caín fue primogénito y estaba dedicado en la agricultura, y Abel estaba más enfocado en pastor de ovejas. ¿Ves? Vamos a probarla en la Biblia, ¿verdad? No tome mis palabras como algo firme. Quiero que vean en la Biblia, Génesis capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová él ha querido varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Sabemos que nacieron, sabemos que se encuentra en Génesis, sabemos sus padres, Adán y Eva, sabemos aún el trabajo de ellos. Pero en cuanto a las esposas, la Biblia no específicamente menciona la esposa de Caín. Caín, como dije, mató a Abel y pues no podía casarse. Ahora dejó solamente Caín casarse para ayudar a sus padres, Adán y Eva, a poder tener niños para que esta tierra empiece a tener vida. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, sabemos eso, y sus hijos habrían no ha tenido otra opción que casarse con una persona dentro de su familia, porque no había otra persona. Pues creemos que Caín, porque la primera que ha salido, porque después vino Set, y Caín se casó con una de sus hermanas.
en ese tiempo, vamos a capítulo 5 de Génesis. Quiero que vean algo importante. Génesis capítulo 5, versículo 4 dice: y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años. ¿Cuántos niños pueden nacer en 800 años? Una gran cantidad, ¿verdad? Y engendró, quiero que vean esto, hijos e hijas. Ahí da la oportunidad para Caín, pues, casarse con su hermana. Entonces, wow. Algunos tienen hermanas, dicen, yo nunca me caso con mi hermana. Y las hermanas dicen, nunca me caso con mi hermano, ni lo quiero en mi casa, menos casarme con él. En ese tiempo, en el pasado, obviamente Dios no prohibió el matrimonio entre familias. Eso fue algo común que ha pasado en ese tiempo, que entre su familia se casaban y entre su familia tenían niños. Hasta que llegamos al Levítico, eso era algo común, era necesario que Caín se case con su hermana porque no había nada más. Pero en Levítico, en el tiempo de Moisés, cuando ya había suficientes personas en este mundo, y no vamos a entrar en lo científico de cómo ahora es imposible con hermano o hermana, cómo son los niños, y pues en ese tiempo los cuerpos eran diferentes, no había enfermedad y pues se podía tener niños entre familias sin defectos. Obviamente las cosas han cambiado en nuestro sistema física y pues cuando llegó el momento que ya había suficiente personas para casarse con una persona que no está en su familia, pues Dios dio requisitos en Levítico para que ahora no se pueden hacerlo. Vamos a probarla ahí en Levítico capítulo 18. Para que tú veas este tiempo de Moisés y vemos estas reglas o estos mandatos sobre el casamiento entre familias y lo que Dios pide que no se debe hacer más. ¿Por qué? Porque había obviamente suficiente persona de este tiempo de Moisés y ahora se podía tener niños entre otras familias. Pero Levítico capítulo 18, versículo 9, da una lista. Yo solamente voy a mencionar 2 versículos, pero tú puedes ver que ya se menciona una gran lista de entre la familia que Dios dice que no puede estar con ellas y lo menciona como desnudez, que no puede mirar a la desnudez de esta persona. Pero vamos a ver versículo 9 y después versículo 11. Dice en versículo 9, Levítico 18, 9. Y quiero que vean que esta lista va de versículo 6 hasta versículo 30. Una gran porción donde específicamente, para que no haga duda, si yo me puedo casar con mi otra familia, entre la familia, pues aquí nos dice en esta lista estas familias. Pero quiero cubrir solamente 9 y 11. Versículo 9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. ¿Okay? Ya no podía tener, no podía casarse, no podía tener niños con personas en la familia. Versículo 11, tú puedes seguir leyendo en su tiempo personal hasta versículo 30, pero versículo 11 dice, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Eso es otra forma hablando de que no se pueden casarse, no pueden juntarse, no pueden tener niños. Empezando aquí en Levítico, donde Dios dio estos mandamientos. Pero antes de eso, en el tiempo de Adán y Eva, pues sí podían. Ahora si una persona se casa con una persona en su familia, pues ese pecado se llama incesto. Y tenemos esto en las Escrituras y ahora no se deben
no se debe hacer. Quiero ver otro detalle para probar que Caín sí se casó, aunque no tenemos nombre y aún no dice que fue su hermana en la Escritura, pero estamos viendo la posibilidad en la Biblia de quién se podía casar. Y pues, si Caín no se casó con su hermana, significa que Adán y Eva tienen que producir todos esos niños. Y obviamente no puede ser así. Entre sus familias pues se casaban, tenían niños y ahí se podía engrandecer las vidas y hasta que llegamos al Levítico capítulo 18. Pero hay otro detalle que quiero que vean. Vamos otra vez a Génesis capítulo 4, versículo 17, para probar que Caín sí tenía una mujer y tenía una esposa. Génesis capítulo 4, versículo 17, dice ahí claramente, y conoció Caín a su mujer. Dice, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Aún sabemos el nombre de su hijo, pero no sabemos. El único detalle en la Biblia, y este versículo es el primero y el último que habla sobre Caín y su mujer, y solamente dice mujer. Pero cuando miramos los detalles, tenemos que entender en esos tiempos, pues la única manera que Caín podía tener una mujer es una mujer dentro de su familia. Ahora, si tú lees otros libros seculares, hay un libro que se llama el libro de Jubileo, donde ellos se tratan de inventar o ver nombres de quién se casó. Y si tú lees el libro, hay un nombre de la esposa de Caín, pero se refiere a la hija de Caín. Pues, significa que en ese libro dice que Caín tuvo una esposa, que sabemos que tiene que ser falso porque, Abel tenía una esposa, pero sabemos que Caín mató a Abel antes que había otra mujer en esta tierra. Ten cuidado en los libros, ¿verdad? Queremos tratar de defender, aunque no vamos a ver todo. Sabemos que Caín tuvo una mujer y tuvo niños con ella, pero no nos dice quién ella fue, su nombre, no tenemos ese detalle. Solamente estoy diciendo que en ese tiempo la única manera que Caín podía tener una mujer fue dentro de su familia y tenía que ser su hermana. Eso es el único detalle que tenemos a la persona que se puso esta pregunta dentro. Ojalá que esa puede contestar su pregunta. Número 2. Ninguna de esas preguntas van juntos, solamente estoy contestando, no es un mensaje suficiente para hacer uno completo, estoy contestando 3 diferentes preguntas y ninguno van juntos entre un sermón. Número 2, la pregunta es, ¿qué es el nuevo milenio de la Biblia? ¿Qué es el nuevo milenio de la Biblia? Primeramente a esta persona, y no sé quién la escribió, yo solamente tomé las preguntas, pero el término nuevo milenio no existe en la Biblia. Sí tenemos el término milenio y pues podemos hablar sobre el milenio y creo que quizá esa persona quería saber sobre el milenio, pero puso nuevo, quería aclarar que no hay un término nuevo milenio en la Biblia, solamente milenio. Vamos a dar unos detalles sobre el milenio para que nosotros podamos conocer estos eventos. Sabemos que la palabra milenio en la Biblia, en Apocalipsis, significa 1000 años. Este evento del milenio va a ocurrir en la segunda venida de Jesús. No es la primera vez que yo menciono este detalle, pero vamos a estar cuidado que no llamamos la segunda venida el rapto. El rapto no es la segunda venida. Si su primer venida fue cuando Jesús nació, estaba aquí físicamente, significa que la segunda venida, Él tiene que estar en la tierra físicamente. En el rapto,
Jesús viene ¿dónde? En las nubes, ¿verdad? En el rapto Jesús no toca la tierra, eso no es su segunda venida. Es la próxima profecía que estamos esperando. Ahora el rapto es donde Jesús va a venir en las nubes y los que están muertos primero van a resucitar y los que están vivos resucitan después de ellos. Sabemos que durante ese tiempo, en milenio, 1000 años, es donde Jesús va a reinar en esta tierra. Estoy hablando de la tierra que estamos viviendo ahora. Quiero que conozcan que en milenio, ese momento, esta tierra, aunque va a estar aquí físicamente, va a ser completamente diferente también. En el sentido que Dios va a cambiar algunas cosas para ese tiempo. En ese tiempo de milenio vamos atrás un poquito, ¿verdad? Para conocer estos eventos. Estamos esperando ahora a la profecía del rapto, cada cristiano. Vamos a orar por ellos que no son cristianos, porque cuando pase el rapto y una persona quizás que está aquí esta mañana no conoce a Cristo como Salvador, ellos se quedan y van a pasar 7 años de tribulación aquí en la tierra. En el rapto nosotros cristianos vamos a estar en los cielos y vamos a pasar por el tribunal de Cristo y la cena del Señor. Esos dos eventos en esos 7 años que estamos en los cielos, pasamos por el tribunal de Cristo, donde nosotros damos cuenta al Señor. Realmente no es un juicio de pecados, porque ya Jesús murió por nuestros pecados. Es premios que nosotros cumplimos aquí en la tierra, que Dios nos va a dar, y nosotros lo vamos a tirar otra vez a sus pies. Los que se quedan, los inconversos que están en la tierra, pasan por 7 años de tribulación. No vamos a pasar por los detalles porque ya nosotros predicamos por 2 años el libro de Apocalipsis. Después del milenio, durante ese tiempo, el evangelio se va a predicar. Tenemos los 144,000, tenemos los 2 testigos y tenemos los ángeles que van a estar en los cielos que van a predicar el evangelio. Muchos van a morir por la causa de Cristo en la tribulación. Ellos van a morir y van a tener su resurrección en el final de la tribulación. Ahora, los que están vivos en la tribulación, recuerda, son 7 años. Si esa persona conoció a Cristo como Salvador, pero no murió durante esos 7 años, pero no ha recibido la marca de la bestia, es 666, se ha mantenido fiel al Señor, es un cristiano y llega el fin de esa tribulación, pues los únicos que entran en el milenio son los cristianos que sobrevivieron en la tribulación. Ya los inconversos en la tribulación, ya Dios cuando vino en su segunda venida, destruyó a todos los inconversos en esta batalla. El Señor guarda a esos cristianos. Ahora entran los 1000 años en milenio. 1000 años donde ahora Jesús viene de los cielos y toca la tierra, sus pies toca el monte de Olivos. Nosotros cristianos que ya estuvimos allá en los cielos por 7 años, la Biblia dice que vamos a venir con Él. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Quiero probar ese detalle que nosotros venimos con Jesús en estos 1000 años. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Cuándo va a pasar? ¿Reinaremos con Él? Pues va a pasar en el milenio, cuando Jesús va a reinar en esta tierra. Nosotros cristianos que ya pasamos por el rapto, estuvimos en los cielos por 7 años, venimos con Jesús en su segunda venida y nosotros vamos a reinar con Él aquí en esta tierra por 1000 años. Ahora, recuerda que cuando nosotros venimos, estamos en nuestro cuerpo glorificado. Los que salieron de la tribulación, que son cristianos, ellos todavía están en su cuerpo pecaminosa, ¿okay? Su cuerpo físico.
Nosotros venimos en el cuerpo glorificado, pasamos 1000 años en este tiempo. Unos detalles sobre, vamos a seguir con este pensamiento. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Quiero darte 2 otros versículos demostrando que tú y yo vamos a reinar con Jesús en esta tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Se refiere a ese tiempo, el milenio. Ahora, en Apocalipsis capítulo 20, vamos un poquito más allá, en capítulo 20, versículo 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ese va a ser en el rapto. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, mira lo que dice, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Ahí nos dice aún la cantidad de años, sabemos que estamos con Él para ese tiempo. Interesante que estamos hablando del ambiente en los 1000 años, aunque nosotros estamos en un cuerpo glorificado, los que entran en su cuerpo físico, los que entran en la tribulación, obviamente van a tener niños, son pecadores, pero porque hay paz y justicia en esos 1000 años, cuando una persona peca contra Dios, se va a resolver rápidamente. ¿Okay? No se va, la Biblia dice que no vamos a tener guerra, va a tener paz en esta tierra, Dios va a reinar justamente y no va a tener peleas y todo va a estar en paz. Los animales, dicen que los animales, los leones no se va a comer a otros. Tú vas a tener un león ahí en tu casa y sobarlo, hey, how you doing? Dale el nombre, dale el nombre John, ¿verdad? Y los animales se van a poder, no van a pelear uno a otro. El ambiente va a ser tan diferente. A ver si tengo el versículo. Sí. Vamos a durante ese tiempo, no quiero pasarme por estos detalles, porque durante el tiempo del milenio, Satanás va a estar atado en el abismo por 1000 años. Por eso hay paz en la tierra, porque Satanás no va a tener control de ninguna persona. Okay, en nosotros vamos a desear paz y vamos a desear relaciones sin pelea. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Yo sé que estoy dando versículos, pero quiero que apunte para probar esta pregunta y estos detalles para que lo tenga. Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 1 dice, vi a un ángel que descendía de los cielos con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 2, y prendió al dragón, Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por ¿cuántos años? 1000 años. Significa que todo el tiempo en el milenio, Satanás va a estar atado en ese lugar, en el abismo. Versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Ahora, ¿qué va a pasar? Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Obviamente durante esos 1000 años hay personas que en su corazón todavía tiene que recibir a Cristo como Salvador y pues hay personas que no van a querer y cuando Satanás va a ser desatado, él viene y va a acumular a todas esas personas que no han recibido a Cristo y van a tener esta batalla contra Dios. Vamos a Isaías capítulo 55 y termino con este versículo para esta pregunta, para dar tiempo para la tercera pregunta. Isaías capítulo 65, porque hay un detalle aquí que es importante sobre nosotros y la edad, porque los que van a vivir en milenio, el ambiente va a ser tan diferente
que tú vas a durar y vivir para muchos años. No tú, porque cristianos hoy tú vas a tener su cuerpo glorificado, ya tú vas a vivir para la vida eterna. Pero ellos que entran, los bebés que nacen durante esos 1000 años, que obviamente va a tener muchos que van a nacer durante ese tiempo, pues la edad va a regresar a antes del tiempo de Noé, antes del diluvio, donde vivía personas. Metusalén fue 969, casi 1000 años. Pues en ese tiempo el ambiente, porque no hay enfermedades en ese tiempo, no hay cáncer, no hay nada así durante el milenio, va a ser un tiempo de paz y sin enfermedad, que significa que va a poder durar más años. Vamos a probarla. Pues Isaías da una profecía sobre esto en Isaías 65, versículo 20. Dice, no habrá más ahí niño que muera de pocos días. Eso significa que no hay niños que mueren en la barriga de su mamá. Los niños van a nacer y van a nacer saludables, y porque van a ser saludables van a durar mucho tiempo. Y la Biblia dice que ahí habrá más ahí niño que muera, no habrá más ahí niño que muera de pocos días. Dice, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Marta, que tiene 90 años, ella todavía es un niño. En ese tiempo los 100 años es un joven. Significa que los que van a vivir durante ese tiempo, en el tiempo de antes de Noé, la gente van a durar 900 o más años, quizás todo el 1000 años. La única muerte que va a pasar durante el milenio son solamente ellos que han fallado a Dios, han cometido un pecado grave, donde en el juicio de Dios el castigo es rápidamente muerte para ellos durante el milenio. Si vive una vida justa, recuerda que estoy hablando no de cristianos, porque ya estamos en el cuerpo glorificado. Estoy hablando de ellos que entran de la tribulación al milenio, los que nacen durante el milenio, pues ellos van a vivir, si viven una vida justa delante de Dios, casi todo el milenio, mil años. Okay? Ese ambiente, Dios va a cambiar este mundo en una manera que se va a poder vivir para ese tiempo. Iglesia, por favor no diga, te estoy esperando ese día que yo puedo vivir a 1000 años. No diga eso, porque no queremos a nadie que esté en ese momento, aún nosotros que bajamos con Jesús y reinamos con Él, pero esos son solamente para los inconversos. Después de los 1000 años, obviamente viene el gran trono blanco, la segunda muerte, que es donde ellos que rechazaron a Jesús desde el principio de este mundo, desde el tiempo de Adán y Eva hasta ese momento, pues ellos tienen su resurrección. Esa resurrección, la segunda muerte, van a resucitar los muertos, los inconversos, y van directamente al gran trono blanco. Ahí ese juicio que ellos no han recibido a Cristo, su castigo es el lago de fuego, donde antes de eso Dios ya va a lanzar a Satanás, al anticristo y sus testigos, y pues los que no fueron salvos también, y ahí estarán para siempre, vida eterna, apartado del Señor. Tú puedes leer capítulo 20, por el tiempo no vamos a ir, pero capítulo 20, hablando sobre ese tiempo, el gran trono blanco, de versículo 11 al versículo 15, donde da detalles en quién va a estar ahí, en ese lugar, y qué va a pasar. Número 3, si terminamos con esta pregunta antes que entramos a la Santa Cena. La pregunta es, ¿fue Cristo al infierno? ¿Y quiénes predicó? En otras palabras, ¿qué pasó desde el momento que Jesús murió hasta su resurrección? Ahí había 3 días, su espíritu. ¿Dónde estaba el espíritu de Jesús en esos 3 días? Es una tremenda pregunta donde hay
pues muchos pensamientos porque vamos a ver a un detalle que sí sabemos y otro que no estamos seguros, pero es una pregunta que muchos dan porque quieren saber qué pasó. Hay muchos que dicen que fue para el infierno a predicar y hay muchos detalles. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice y unos detalles sobre esto para tratar de darte una mejor vista en qué pasó con Jesús, su espíritu, desde el momento que murió en la cruz hasta el tercer día en su resurrección. ¿Dónde estaba Jesús? Vamos primeramente a Mateo capítulo 12, versículo 40. Quiero empezar con este versículo. Mateo capítulo 20, versículo 40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. El corazón de la tierra es un detalle importante. 3 días y 3 noches. Según ese versículo, pues Jesús va a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué yo dije? 12:40. Fue ustedes que están en error, no yo. Yo no hago errores. Vamos para atrás para que tú lo veas conmigo. Mateo capítulo 12, versículo 40. Gracias por... Me dejaron leer el versículo y todo antes que la gente buscando. Pastor está dando falso profecía aquí. Ok, muy bien. Mateo capítulo 12, versículo 40. ¿Todos están ahí? Ok, para que no digan que estoy hablando en lenguas y versículos que no están en la Biblia. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ¿se recuerda esa historia, verdad? Así estará el Hijo del Hombre, sabemos ese título, es de Jesús, en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. No podemos decir exacto, pero parece que según la Biblia hay 2 lugares que quizás Jesús fue en esos 3 días. Uno, confirmamos bíblicamente, y te voy a enseñar, eso sí estamos seguros de ese lugar. El otro, y vamos a ver el versículo, pues vamos a pasar por allá un momento. Vamos a ver estos 2 lugares donde Jesús fue durante ese tiempo. Número 1, Cristo fue para el paraíso. Vamos a Lucas capítulo 23, versículo 43. Este lugar estamos firmes que una vez en estos 3 días sabemos 100% que Jesús estaba en el paraíso. Hay prueba en la Biblia, a un versículo para confirmar y por eso quiero empezar con esta. Lucas capítulo 23, versículo 43. 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién está hablando? Al ladrón, ¿verdad? Que estaba en la cruz. Él le dijo a él que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sabemos que cuando Jesús murió, ese día le dijo al ladrón que iba a estar con él en paraíso. Estamos firmes que cuando él murió fue para el paraíso con el ladrón. Esta es la conversación que tenemos entre ellos. Y según este versículo, ese día el ladrón que creó en Jesús fue con Jesús a este lugar. Tiene que entender que en ese tiempo los que murieron con Cristo y creyeron en Cristo no podían ir al cielo porque Jesús todavía no ha sacrificado su vida, no ha
pagado por sus pecados. So, la gente que murieron en esos momentos no podía ir directamente al cielo. Como tú y yo ahora, si nosotros morimos, vamos directamente a los cielos. Había un lugar que se llamaba el seno de Abraham, es donde pasaban el tiempo con los que fueron salvos, los que creyeron en Jesús, iban a ese lugar. Había el infierno y había el seno de Abraham. Ahí estaban los del Antiguo Testamento y sabemos por las Escrituras que Jesús tenía que descender. Eso sabemos que el seno de Abraham fue hacia abajo. Vamos a probar eso. Y me recuerda que dijo que estaba en el Jonás y después en el centro de la tierra. Voy a decirlo correctamente. Se me olvidó el versículo. El corazón de la tierra, gracias. Sabemos que ese lugar, el seno de Abraham, era hacia abajo. Ahora vamos a Efesios capítulo 4 para probar este detalle. Efesios capítulo 4, versículo 8. Porque recuerda, aún en este momento el ladrón está con él. Que le dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. Jesús va a este lugar. Y quiero que vean lo que va a pasar. Efesios capítulo 4, versículo 8, 9 y 10. Dice en versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto. Que eso, ve esa palabra subiendo. De este lugar donde Jesús estaba escogiendo a todos del paraíso. Recuerda que ya Él murió, ahora tiene esa entrada para los cielos hacia arriba. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esa frase se refiere a los Antiguos Testamentos, los que fueron salvos, creyeron en Jesús, estaba en este lugar y decían que estaban cautivos, significado que estaban en ese lugar hasta que Jesús daba su vida, sacrificaba su vida para ellos. Y dice, y dio dones a los hombres, los dones espirituales, versículo 9. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Que eso sabemos que Jesús fue descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Y creemos que este lugar es el seno de Abraham, donde ahora dice que subiendo, está escogiendo todos estos creyentes para ahora llevarlo al cielo. Dice en versículo 10, el que descendió, Él es mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso, si lo estudia un poquito más, estamos viendo que Jesús con el ladrón, porque dijo, hoy estará conmigo en paraíso, se llevó el ladrón a ese lugar, el seno de Abraham, que también se conocía como paraíso. ¿Okay? Seno de Abraham y paraíso es el mismo lugar. ¿Okay? Es el lugar donde los creyentes, los que creyeron en Jesús de los Antiguos Testamentos, pasaron el tiempo hasta que Jesús podía ser su sacrificio en la cruz. Después subieron, y dice, encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, hay otro versículo en la Biblia donde sabemos que Jesús también fue, y quizás, porque no sabemos cuándo, o quizás voy a enseñar un versículo que yo creo que fue en este mismo tiempo, 3 días, 3 noches desde cuando murió hasta resurrección, que Él fue a un lugar a proclamar a un grupo de personas. Número 2, Cristo fue a predicar a los encarcelados. Vamos a 1 Pedro capítulo 3. Esta es los versículos donde la gente dice, ¿por qué Jesús estaba en el infierno? ¿O a quién estaba predicando? Quiero ver algunos detalles importantes sobre este versículo para que no haga confusión. Jesús fue a proclamar, pero ¿a quién?
Vamos a leer los versículos después, quiero ver unos detalles sobre esto. Y quizás algunas cosas que no sabemos, pero tenemos los versículos. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Qué bendición que no tenía que añadir, su sacrificio en la cruz fue suficiente. Murió una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. El justo es ¿quién? Cristo. Los injustos son nosotros. A quien murió. Para llevarnos a Dios. Él murió. Nosotros recibimos a Él. Nos lleva a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Mira versículo 19. Sabiendo, versículo 18, que murió en la cruz, este próximo versículo está junto porque termina versículo 18 con un semicolon, ¿verdad? Que significa que es la misma frase. Dice, en el cual también fue, estamos hablando de el justo, Cristo, que padeció una sola vez, fue a predicar o fue y predicó a los espíritus encarcelados. Vamos a contestar una pregunta primero. Número 1, predicó en el Nuevo Testamento significa proclamar. Muchos cuando dicen predicó, estaba pensando que predicó el Evangelio. Es incorrecto porque si fue a este lugar, el infierno, o hablar con los espíritus encarcelados, pues no predicó el Evangelio porque ya ellos decidieron. Ya no hay oportunidad. Okay, si decimos que Jesús predicó para darle otra oportunidad para que tenga vida eterna, tenemos problemas con muchos versículos en la Biblia. Cuando vemos la palabra predicó en este versículo, en el idioma original, y también sabemos que esa palabra en el Nuevo Testamento significa proclamar, sabemos que Jesús fue a este lugar a proclamar algo. ¿Okay? ¿Quién fueron los espíritus encarcelados? Una buena pregunta, ¿verdad? Hay dos opciones. Número 1, los ángeles caídos que sabemos que estaban en este lugar, el abismo donde estaba encarcelado. Sabemos eso en otros versículos que estaban en ese lugar. O los espíritus encarcelados fueron todos que están en el infierno. Buena pregunta, ¿verdad? Algo que estamos seguros es que cuando Jesús proclamó, estaba proclamando algo específico. Estaba proclamando victoria. Estaba proclamando que Dios tuvo victoria sobre la muerte. Dios tuvo victoria sobre Satanás. Y estaba demostrando a quién estos grupos son. Solamente hay dos posibilidades. Los ángeles caídos que estaban también encarcelados, o los que estaban en el infierno y Dios bajó para proclamar y decir que yo tenía victoria y que yo vencí el Satanás y él murió y sacrificó su vida por ellos. No está dándole otra oportunidad para salvación. No es así. Estaba proclamando victoria del pecado, de la muerte, y estaba proclamando victoria sobre Satanás. Si esa palabra, como sabemos, significa proclamar. Y otra vez, si estaba predicando el Evangelio para darle otra oportunidad, pues tenemos problemas con muchos otros versículos sobre ellos que van al infierno. Ya no hay oportunidad. Ellos decidieron a rechazar a Cristo. Ellos van al infierno para siempre, para vida eterna. Aún el infierno donde va la gente ahora no es el infierno donde van a terminar. Si tú mueres ahora sin Cristo, tú vas para el infierno, pero más allá de Gehenna, Gehenna es el lago de fuego, que es mucho más peor.
que el infierno que están sufriendo ahora. Pues la contestación es, ¿dónde Jesús fue en esos días? Sabemos que fue para el paraíso, eso estamos seguros. Fue a buscar a ellos que estaban en el seno de Abraham, que significa paraíso. Lo llevó a ellos para el cielo porque ya tuvo victoria, ya sacrificó su vida. Pero también porque Pedro dice que fue a predicar a estos encarcelados. Creo que también fue a ese lugar, sean los ángeles caídos o sea ese término los que estaban en el infierno, pero sabemos que proclamó victoria que tuvo sobre el pecado y la muerte y sobre Satanás. Creo que si aún decimos que fue para el infierno a predicar a los inconversos, sería bueno que ellos conocían, porque rechazaron a Jesús, que ellos conocían que Jesús fue victorioso. Y también si fue a los ángeles caídos que estaban allá desde el pecado que cometieron antes del diluvio, antes de Noé, pues quizás era bueno para ellos saber que Jesús también tuvo victoria. Cualquier grupo, o sea los dos grupos, el mensaje es excelente. Jesús tuvo victoria sobre el pecado y la muerte y tuvo victoria sobre Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Pues esta es la contestación que yo puedo mejor dar a los que escribieron esta pregunta. Ojalá que es suficiente para conocer estos versículos. No quiero que se vayan sin conocer, porque quizás a una persona aquí en esta mañana que no conoce a Cristo como Salvador. Y quiero que sepan que Dios te ama. Dios mandó a su único Hijo para esta tierra a sacrificar su vida por nosotros, a pagar por nuestros pecados, a darnos vida eterna. La Biblia dice en Romanos 3:10, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Antes que ir al cielo, tú tienes que conocer que tú eres un pecador. Y quiero hablar a esas personas que están aquí esta mañana que quizás dicen, no estoy seguro. ¿Qué va a pasar cuando Jesús venga? Yo no estoy 100% seguro que yo voy para el cielo. Número uno, tienes que conocer que tú eres pecador. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También Romanos 10:10, como está escrito, no hay justo ni hay uno. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Pablo dice claramente, Romanos 10:9, cómo tú puedes llegar a los cielos. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vida eterna es para ti en esta mañana. No se vayan sin tú venir a Cristo y recibir este regalo de vida eterna. Mañana no es garantizado para nosotros. Tenemos que hacer esta decisión hoy y estar seguro, porque si mueres sin Cristo, va a estar separado del Señor para siempre en ese lugar. Nosotros hablamos el infierno y después el lago de fuego para siempre. Nosotros no queremos que nadie vaya para ese lugar, pero la única manera que tú puedes ir para el cielo es creer en Cristo Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz. Con sus ojos cerrados esta mañana.